Hola amigos, Privet Trusha. Hello friends. El tema de la geopolítica es algo bastante apasionante. A cada momento, a cada instante hay desarrollo de noticias muchas veces difíciles de entender si no se miran en el contexto. Hoy, por ejemplo, ha sido una noticia de gran importancia esta decisión que tomó el gobierno de los Estados Unidos, que el presidente Biden consultó a sus asesores militares cuál era la mejor forma de darle solución a este globo chino que está deambulando por territorio, por el espacio aéreo del territorio de los Estados Unidos. Es un globo, ya se ha confirmado que es un globo chino. Los chinos dicen que es un globo con equipo atmosférico que perdió su rumbo y ahora inclusive Biden consideraba dar la orden para que lo derribaran, pero el consejo que le dieron sus militares es que el peligro de derribarlo, como tiene unos equipos tan pesados, los restos, fragmentos de estos equipos podrían caer y acabar con la vida de los civiles o destruir viviendas. Este, este globo entró por las Islas Aleutianas, entró por Montana. Montana es un lugar, a propósito, donde hay una base aérea, se llama Malmstrom, donde hay unos silos con misiles intercontinentales. Y la gente pregunta, no hay temor de que los chinos con sus equipos estén ubicando estos hilos, pero es que ya las noticias le han mostrado al mundo dónde están ubicados estos hilos en Montana. El problema es que no se sabe exactamente dónde va a caer este globo. Del tamaño, dicen que de tres buses de esos grandes que usan en Londres, tres de estos es el tamaño de este globo, que está a una altura que no perjudica las rutas de los aviones, está a 60.000 pies, poco menos de 20.000 metros de altitud. Y este globo podría, como podría caer en el Atlántico o en el Golfo de México, podría caer en un país centroamericano, en México, en El Salvador. ¿Ustedes se imaginan cuando este globo empiece a descender, no solamente miembros de inteligencia militar de los Estados Unidos que quieren capturar estos equipos para ver realmente qué tipo de equipos eran, si eran atmosféricos o equipos que buscaban fotografiar, o de pronto estos equipos ya han enviado su información desde la distancia, pero una vez que este globo toque tierra, si toca mar, puede de pronto estos equipos dañarse, pero si toca tierra, es como cuando yo era niño, joven, que caía un globo y eso era cantidad de pelados detrás de estos globos. Eh, y esto está ocurriendo en los Estados Unidos de América, un país con tanto poderío militar y no han podido darle solución a este globo. Y dicen algunos, no, es que hace un día vimos a Lloyd Austin, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, allá en las Filipinas. ¿Y qué estaba haciendo en Filipinas? Estaba haciendo negocio para ubicar 4 bases militares de los Estados Unidos frente a los chinos. Entonces la gente dice, no, es que este globo lo mandó China como un mensaje simbólico de que si Estados Unidos quiere colocar las bases militares en Filipinas al frente de China, China está en capacidad de hacer reconocimiento aéreo, fotografiar todos los lugares estratégicos donde hay armas en los Estados Unidos. Esto no pasa de ser una noticia con miles de interpretaciones, pero sí, de verdad, periodistas de la mayoría de las estaciones radiales, de televisión, de internet, están pendientes del lugar exacto donde va a aterrizar este globo.
Claro que la noticia más importante es la de cómo va la situación en Ucrania. Nos han mostrado imágenes como la que les muestro ahora. Arriba está Lugansk, abajo está Donetsk. Esto es el Donbass ucraniano. Miren cómo ya casi todo este sector de Donbass se está colocando rojito, de color ladrillo. Significa que muy pronto Rusia va a tener control de Donbass, y hablan de Bakhmut y hablan de que avanzan las tropas rusas. Me pareció importante realmente un comentario de un alto mando militar de la defensa de Ucrania, este militar de apellido Grossberg, con B larga, Grossberg, de las fuerzas de inteligencia de la defensa de Ucrania, mencionó que todo parece indicar que muy pronto se va a dar la orden de un repliegue de tropas de Bakhmut para evitar más pérdidas. O sea que, como decía en el Quijote de la Mancha, desde que los perros ladran es porque estamos bien, le decía a Sancho Panza, el Quijote. Esto es bastante complejo. La gente se pregunta, bueno, ¿qué tuvo que ver la llegada de el director de la CIA, William Burns, para hablar con Zelensky recientemente? Esto es algo reciente. ¿Qué tuvo que ver la llegada de Boris Johnson, que ya no es primer ministro del Reino Unido? Y esta cita que se dieron estos militares en Ramstein, y por qué Scholz se demoró tanto para dar la orden de enviar los tanques. Miren, esto está ya muy claro. William Burns y Jake Sullivan, que es un asesor de seguridad de los Estados Unidos, le propusieron a Zelensky el que por favor negociara ese 20% de su territorio que está bajo control ruso, para que hubiese paz, porque a Estados Unidos todo parece indicar, y esto de parte de Biden, tiene mucho interés en que se finalice este conflicto en Ucrania, porque ahora quieren enfocarse en el tema de la China. En el tema de China se está volviendo en las últimas horas en una posibilidad de una WW3, no por el lado de Rusia en Ucrania, sino de China con los Estados Unidos. Miren que en menos de 24 horas les muestro al secretario de la Defensa de Estados Unidos en Filipinas, y el viaje de este globo, que es bastante curioso cómo con el poderío de los Estados Unidos no lo pueden derribar, y también porque tienen interés en ver qué es lo que tiene ese globo cuando caiga. En Montana, vuelvo y le repito y les muestro la ubicación exacta de esta base aérea de Malmstrom, donde hay silos con misiles, porque Estados Unidos tiene sus plan A, B, C y D en caso de que este conflicto escale. Pero, ¿qué pasó? El hombre de la CIA, el jefe de la CIA, el director William Burns, fracasó en su intento. Pero si todo iba bien, miren, esta llegada de Boris Johnson, a pesar de no estar en una posición de poder, este Boris Johnson llegó a hablar con Zelensky, el presidente de Ucrania, que al final del día es quien toma las decisiones en Ucrania, por mucho que lo consideren títere de los Estados Unidos y de la OTAN. Boris Johnson fue a Kiev a decirle a Zelensky, miren hombre, usted Zelensky, que tuvo la oportunidad de escapar de su país al comienzo del operativo especial ruso, usted se quedó, usted se convirtió en símbolo de heroísmo para su país. A usted lo admiran millones de habitantes de Ucrania y en todo el mundo. Si usted negocia, va a perder esa oportunidad de convertirse en el hombre del siglo, en el hombre que logró que su país triunfara, que triunfara la soberanía ucraniana. Pues claro, con un discurso de esos, Zelensky inmediatamente desistió de esta posibilidad de negocio que le había propuesto William Burns, y se optó por el discurso de Lloyd Austin
y de Anthony Blinken, que es el discurso de la protección de las reglas mundiales, de la normatividad, esas reglas mundiales no son otra cosa que no se puede permitir que un país invada a otro, punto, sin importar el porqué y las circunstancias. Triunfó en esta negociación la propuesta de Lloyd Austin y Anthony Blinken, pero ¿qué ocurre? Y por eso este SOS Ucrania, porque a partir del 24 de enero, cuando Scholz dio rienda suelta a estos leopardos, cuando ocurrió ese incidente ese día, que a última hora Scholz dio la orden porque él recibió la orden fue de los Estados Unidos. Estados Unidos le dijo, hombre, ya, nosotros nos toca enviar los Abrams, a usted los Leopards, porque no hubo un negocio con Kiev. En ese momento, el mundo occidental a ciegas interpretó esta orden de Estados Unidos como envíen armas, las que pida Zelensky, envíen todo lo que sea necesario para sacar a Rusia de Ucrania. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que mientras les estoy hablando, lo que es la fábrica para la guerra en Rusia, es una fábrica gigantesca que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, que trabaja con SOP, que es lo que se llama procedimiento operacional estándar. Estándar es igual aquí, como enseguida, como en Bogotá, como en el Líbano, como en Nueva York. Estándar. Y todas las armas y todos los uniformes y todos los rangos militares, todo se fabrica como los alimentos, con un operativo estándar, algo que no está ocurriendo de parte de Occidente, porque el uno envía Leopards, el otro envía Challengers, el otro envía Caesars de Francia, el uno envía cascos de un tamaño diferente al que envía Francia. Los rangos no se pueden unificar porque no se pueden estandarizar, porque los países que están enviando ayudas hablan en polaco, en alemán, en francés, la famosa Torre de Babel, porque los mercenarios que ingresan, muchos de ellos no entienden el ucraniano y la gran mayoría de los soldados y oficiales ucranianos no hablan el inglés. En cambio, rusos hablan en ruso. Hola amigos, Privet Drushia. Hablan en el mismo idioma, entienden los rangos, los equipos son estándares y esto va a ser un debacle ahora que se termina el invierno en Ucrania y viene ya un cambio de clima en el que las condiciones van a mejorar en cuanto a que va a haber mejor rodamiento, mejor tracción, más avance y ya Rusia sabe que Occidente tomó la decisión de sacrificar a un país, a Ucrania, país que ahora obviamente no cuenta con los 44 millones, con mucho menos, que algunos se han refugiado en otros países, los que han muerto, los que se han escapado, los que no están en Ucrania. Y esto ha ocurrido, esto sobre lo que le estoy hablando, en los últimos 2, 3 días, porque hubo una posibilidad histórica a través del director de la CIA de hacer negocio y este negocio no se pudo realizar. Y esta guerra en Ucrania se va a convertir como este quirófano, donde el médico pide un instrumento a una enfermera que no entiende su idioma y quien tiene a su disposición herramientas, instrumentos que el mismo médico desconoce, no las conoce. Esto es lo que vamos a ver en los próximos días y semanas en Ucrania, lo que yo llamaría la guerra de Babel, no la guerra de Ucrania contra Rusia, esta es la guerra de Babel, en la que estos altos mandos de estos países que envían ayuda y sus generales, coroneles, mayores, capitanes que saben cómo operar estos equipos que están enviando,
no van a tocar territorio ucraniano, sino que están manejando esta guerra en Ucrania desde la distancia. Y eso no es lo mismo. Aquí ven la imagen del director de la CIA, William Burns. Aquí ven al secretario de la Defensa de Estados Unidos, también Reznikov de Ucrania. Y aquí ven la famosa llegada de Boris Johnson, un hombre sin poder, sin mando, quien fue enviado, y esta es la gran pregunta, ¿quién envió a Boris Johnson a darle este mensaje subliminal, este mensaje que logró este cambio mental en Zelensky? Y es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Quién realmente está detrás de bambalinas? ¿Quién está detrás de este operativo de guerra en el que día a día se tiene ya pronosticado la muerte de millones de habitantes en Ucrania? Un territorio que nadie podía decir en este momento si va a quedar balcanizado o si Zelensky piensa que va a poder recuperar todos estos territorios controlados por Rusia, porque mientras Zelensky dio luz verde para que se continúe esta guerra, Zelensky no le muestra al mundo esa producción tan masiva de armas que hay en Rusia en este momento. Ese entrenamiento tan masivo de tropas en Rusia en este momento, eso no lo muestran por cámaras web, eso no lo muestran al mundo. Donde estas cámaras estuviesen mostrando qué es lo que está ocurriendo en Rusia en la actualidad en cuanto a esos preparativos para este supuesto avance ahora en la primavera, realmente eso pondría a pensar a Zelensky, eso le generaría gran temor, pero él está prácticamente a ciegas viviendo este sueño americano de que él podría convertirse en el hombre más famoso de la historia. Otro Churchill. Amigos, me despido, les agradezco mucho. Por favor, compartan